Buenas tardes, Erika. ¿Me verifica si tengo retorno? Active audio. Sí, Doc, se lo escucha. Ya, gracias. Doctor, no se le escucha. Ahí. ¿Desde qué parte no me han escuchado? ¿Desde músculo? ¿Desde acá? ¿Desde Sí, plexo doctor, mientérico? no le hemos escuchado nada. No he escuchado nada. Oh, ya. Vamos con principios generales. Ya. Paz mental. Principios generales de la función gastrointestinal. Estábamos describiendo, esto es retroalimentación, por si acaso, porque esto lo hemos descrito el anterior día jueves, que hemos descrito cómo se realiza el tránsito intestinal y cómo colabora cada una de las vísceras en ese tránsito intestinal, desde esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y intestino grueso. Hemos descrito la anterior clase, la parte de la estructura de la pared intestinal. Nos interesa plexo submucoso, negro, rojo, el plexo mientérico. ¿Para qué la característica del plexo submucoso y el mientérico? La estimulación nerviosa genera actividad eléctrica a nivel de las glándulas y del mismo músculo liso gastrointestinal, ¿no? Toda la porción digestiva tiene segmentos glandulares y toda la porción digestiva tiene segmento de músculo liso. Es así que en la estimulación de esto que corresponde al músculo liso se generan ondas lentas, estamos recordando solamente esta parte ya, ondas lentas y las ondas en espiga. Las ondas lentas que no son un completo potencial de acción porque no llegan al umbral de despolarización. Para tal situación hemos entendido el concepto de Guyton que nos dice las fibras musculares lisas tienen un potencial en reposo que es de menos 56 milivoltios. Las ondas lentas llegan a mover solamente entre 5 a 15 milivoltios, llegando a un valor entre 41 milivoltios. 41 milivoltios. Que no me alcanza para el umbral de despolarización. ¿Cuál es el umbral? Es menos 40 milivoltios. Las ondas en espiga, sin embargo, transmiten ese umbral, llegan a ese umbral y generan una despolarización completa que me acelera las características de las contracciones y el potencial de membrana en el lapso de segundos. Es así que para tales procesos o potenciales en espiga existen diferentes estimulantes. Uno, la distensión abdominal. Distensión como un estimulante para las ondas en espiga. La misma ACTH, la presencia de la acetilcolina, y la estimulación, obviamente, para tal situación del sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo que hace es estimular el tránsito intestinal.
Es así que uno de los efectos secundarios, cuando ustedes hagan cardioversión o reviertan de un paro cardiorrespiratorio a su paciente y le pongan noradrenalina, ¿qué hará la noradrenalina en el sistema gastrointestinal? Produce la disminución de la peristalsis intestinal y el paciente puede tener constipación. Y según ustedes no dosifiquen la noradrenalina e incluso la atropina, puede tener un hilio paralítico, les decía, ¿no? En la parte de simpático y parasimpático. Bien, acá está justamente esas características de la estimulación para el proceso de las ondas de espiga. Y que la noradrenalina y la adrenalina, parte del simpático, lo que ocasionan es una hiperpolarización. Lo hacen más negativa a la membrana. ¿Para qué? Para que no se genere propiamente ondas de contracción o ondas que estimulen la motricidad en músculo liso. Dentro las características de la parte iónica, a ver, tenemos acá podemos mostrar algo de la parte iónica en el epitelio intestinal, en el mismo epitelio y, ojo, en la musculatura. Aquí vamos a dibujar la musculatura, fibras de haces musculares lisos, para entender que la contracción del músculo liso sucede por la entrada de iones de calcio. Lo que ustedes han visto en Fisiología 1, ¿nos recuerdan que han visto? Alguien con su micrófono, ¿quién es? A ver, ahí está, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ya. Bueno, ya lo he desactivado. Ahí entonces me ha quitado mi inspiración, Miguel Ángel. Entonces, ahí están las características de las fibras de músculo liso. Estas fibras, a diferencia, y estas diferencias las han visto en los primeros temas de Guyton, el músculo liso no tiene un retículo sarcoplásmico como las fibras de músculo esquelético. Por lo tanto, depende de la entrada de iones de calcio para la contracción muscular, para que los filamentos de actina y miosina que generan la fuerza de atracción se produzcan, ¿no? Recuerdan el sitio activo de la calmodulina, ¿no? Entonces, para que se permita dicha unión entre actina y miosina, los iones de calcio vienen desde la parte extracelular. Por lo tanto, cuando existen ondas lentas, no está existiendo una entrada de iones de calcio al músculo liso, pero sí cuando existen las características de las ondas en espiga. Por eso, durante los potenciales en espiga, se generan ingresan grandes cantidades de iones de calcio a la fibra muscular lisa para producir su contracción. Entonces, cuando ustedes tengan un retorcijón de estómago, retuerzan, tengan mejor clasificado es con un dolor tipo espasmódico en la porción de mesogastrio, hipogastrio o el epigastrio, lo que vamos a decir es que tenemos unas contracciones tipo espiga de los músculos liso que me está produciendo este dolor, ¿no? Así tenemos que referirnos al dolor en torno a las contracciones. Es así como se queja el estudiante de medicina. No hay que me estar retorciendo el estómago. Por favor, por favor. Las ondas en espiga que han producido una entrada de calcio y están generando mayor atracción de los iones o de los filamentos de actina y miosina y hay mi músculo liso. ¿No? Así se tiene que quejar un estudiante de medicina, por si acaso. Dentro de las características del músculo liso, es que si nosotros conocemos a estas fibras musculares lisas y recordamos al músculo esquelético, el músculo esquelético está de manera constante estimulado por fibras nerviosas, los nervios espinales, que producen una contracción tónica en el músculo esquelético, ¿no? En el músculo esquelético. Hay que mencionar que en el intestino las
contracciones tónicas, pueden deberse a potenciales en espigas repetitivos. Quiere decir que cuando tengan a un paciente, y muchos de ustedes, si es que han experimentado un dolor abdominal, un dolor tipo espasmódico intestinal, un tipo retorcijón, como lo dice la gente común, la gente civil. Entonces, ¿qué experimenta? Experimenta ondas en espigas tan frecuentes que lo que le da al músculo liso no le da tiempo para relajarse. Por lo tanto, esos potenciales en espigas repetitivos y continuos hacen que se forme una contracción tónica. Y esa contracción tónica estimula fibras sensitivas del dolor visceral. Entonces ahí están ustedes agarrándose el abdomen, inclinándose unos 2 minutos hasta que desaparezca esta contracción tónica. Porque las contracciones en espiga lo que están generando es una persistencia en minutos e incluso horas, ¿no? Que suelen aumentar y disminuir, pero la contracción se mantiene. Van a sentir esos estados de contracción constante a nivel abdominal. Se mantiene. Entonces, ya saben cómo referirse al dolor espasmódico, ¿no? Entonces, tengo potenciales en espiga que están manteniendo mis contracciones tónicas más, eso sí hay que repetirlo, y que están estimulando el aumento del ingreso de iones de calcio y que permiten la unión de fibras de actina y miosina. ¡Ay, mi intestino! ¿No? Así es como se queja un estudiante. Al último viene la palabra ¡ay!, no al principio. Bien, dentro de las características del control simpático y parasimpático para nivel intestinal, hay que aclarar algo. Si ustedes van a la tercera edición de Medicina Interna, van a la tercera edición de Rubier, por ejemplo, que son, aunque no crean, son algunas de las ediciones, no quiere decir que su docente sea extremadamente viejo, pero esas ediciones lo que mencionaban era que el plexo mientérico se dedicaba al sistema parasimpático y el sistema simpático al plexo submucoso. A lo contrario, perdón, el sistema simpático al plexo mientérico y el parasimpático al plexo submucoso. Esto, con la micrografía electrónica y con el avance de la ciencia, se ha determinado que no es de esa manera. ¿Por qué? Porque el mismo plexo simpático puede dejar fibras, tanto para el plexo mientérico como para el plexo submucoso, ¿bien? Y dirigirse también a la porción de secreción. ¿Por qué? El epitelio está recubriendo las glándulas de secreción. Es así que la adrenalina y la noradrenalina, además de no producir motilidad intestinal, disminuye la secreción de las glándulas gástricas, ¿no? Eso hace el sistema simpático. El parasimpático hace algo contrario. Va a la parte motriz, al plexo mientérico, estimula la motilidad intestinal y va al plexo submucoso y al mismo epitelio glandular para estimular la secreción intestinal, ¿no? Es así pues que su docente, un tal doctor Ayala, tiene gastritis, porque el sistema parasimpático que llega al estómago, estimulado por el nervio vago y además que su docente es un renegón, entonces va y estimula pues al plexo submucoso y al epitelio y genera el aumento de secreción mucosa y de las secreciones dependientes glandulares a estos niveles, ¿no? Ya sea gástrico, ya sea intestinal, ¿no? Entonces, eso para aclarar de la inervación simpática y parasimpática. Eso sí, las diferencias son tan leves que si nosotros hacemos comparación, ¿qué hace el plexo mientérico? Aumenta la contracción tónica. Si es estimulado, lo que hace es aumentar la contracción tónica de la pared intestinal. Si es estimulado, también aumenta, quiere decir que si recibe fibras de excitación, generalmente por el parasimpático, aumenta de la intensidad de contracciones rítmicas. 3, hay aumento de la frecuencia de contracciones y hay aumento de la velocidad de conducción de ondas de excitación.
Eso hace el plexo mientérico, ¿no? 4 conceptos. Aumenta la contracción tónica, si es estimulada, excitada en la parte del mientérico. Aumenta la intensidad de las contracciones. Ligero aumento de la frecuencia de las contracciones. Y aumento de las ondas de excitación a lo largo del intestino. ¿Bien? Generalmente es excitador, pero tiene algunas neuronas que son inhibidoras. Generalmente el plexo mientérico es excitador, pero tiene algunas neuronas que son inhibidoras. Es así que con rojo marcamos al sistema simpático y decimos, el sistema simpático manda señales inhibitorias al plexo mientérico, lo que le va a permitir relajarse y también las características de disminución de la intensidad de contracción rítmica que tiene, ¿no? Y puede relajar algunas válvulas que ustedes anatómicamente conocen, como la válvula iliocecal, que está controlando el vaciamiento del ilion hasta el ciego. Entonces el simpático será el que realice esa estimulación. Muy bien, el plexo submucoso, hasta ahí solamente mientérico, con rojo que es fibras inhibitorias y con negro las excitatorias. El plexo submucoso va a dar características de estimulación sensitiva. ¿Para qué esta estimulación sensitiva? Esta estimulación sensitiva me permite generar un proceso de retroalimentación. Entonces, a través del plexo submucoso, no solamente va a venir señales inhibitorias o señales estimuladoras. Ambos conceptos con lo que se conoce como vía eferente o de respuesta, ¿no? El simpático está dando señales inhibitorias y el parasimpático señales excitatorias, pero ambos en el concepto de vía eferente. Lo que también hace el plexo submucoso es brindar un circuito de señal aferente. ¿Para qué esta señal aferente? Esta señal aferente para transmitir información dolorosa. Si hay irritación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, cualquier señal que integra plexo submucoso, además de recibir fibras inhibitorias o excitadoras, lo que representa es tener fibras aferentes para justamente producir este tipo de información aferente en relación al dolor, ¿no? Entonces, eso para el plexo submucoso, que tiene más fibras aferentes en relación al plexo mientérico. Este tipo de circuitos, tanto parasimpático como el parasimpático, entonces del simpático hablo de algunos neurotransmisores secretados por estas neuronas entéricas. El del simpático, noradrenalina. Mencionamos el ATP, mencionamos la parte de la serotonina, mencionamos la parte de la dopamina, la sustancia P. Mencionamos a la parte del parasimpático, algunos neurotransmisores como la acetilcolina, va a permitir la liberación del polipéptido intestinal vasoactivo, el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Bien? Entonces el parasimpático permite esto, permite la liberación de otra sustancia neurotransmisora, se llama bombecina. ¿Bien? Vamos a mencionar ahorita en breve cuál es la característica del control endocrino en el sistema digestivo, además de esto que es el sistema nervioso entérico, ¿no? Bien, ¿qué más me interesa de este sistema nervioso entérico en relación al plexo mientérico y al plexo submucoso? Existen algunos tipos de reflejo. ¿Cuáles son los tipos de reflejo que vamos a ir mencionando? Existe un reflejo integrado dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, compuesto por las características de la motricidad, el parasimpático, motricidad, y de la secreción, también dado por el mismo parasimpático.
Se llama reflejo integrado de la pared intestinal. Quiere decir que se controlan las características de secreción digestiva cuando hay mucha secreción digestiva. Se controla el peristaltismo cuando hay mucho peristaltismo. Es un reflejo de autorregulación que da el parasimpático. Y a ese reflejo o ese mecanismo de autorregulación lo llamo reflejo integrado del sistema nervioso de la pared intestinal. Está regulando la secreción y el peristaltismo. ¿Cómo actúa este mecanismo reflejo? Quiere decir que cuando hay mucha motricidad, lo que viene es un circuito reflejo. ¿Para qué? Para disminuir las señales del sistema parasimpático. Otro, si existe mucha secreción digestiva, mucha secreción de ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar con el reflejo integrado? Lo que va a ocasionar es que se vaya y mande informaciones a la vía o a los centros parasimpáticos para que se disminuya dicha intensidad de estímulos, ¿no? Entonces, eso me está ocasionando este reflejo. Lo que trata de hacer, ya saben, el principio fisiológico del cuerpo es mantener todo en homeostasis, todo en equilibrio. El primer concepto del cuerpo es mantenerlos en equilibrio. Bien, tenemos otro reflejo, se llama reflejo gastrocólico. ¿Qué es el reflejo gastrocólico? Es cuando existe muchas veces características de presencia de materia fecal en la porción intestinal, de intestino grueso. Acá podemos explicarlo esto. Existen las características de materia fecal en determinados lugares. Por ejemplo, la ampolla rectal. Cuando la ampolla rectal sufre una distensión por la presencia de materia fecal, lo que va a inducir es que por las vías aferentes del sistema simpático, el simpático está mandando las vías aferentes, esa sensación, algunos de dolor o molestia abdominal, cuando tienen o quieren realizar la evacuación del colon, ¿no? Cuando quieren realizar el proceso de defecación. Entonces, el simpático manda señales. ¿Para qué? Para que el parasimpático lo que haga es una evacuación del colon. A este circuito del simpático y parasimpático se lo llama reflejo gastrocólico. A este, este no se llama reflejo gastrocólico, eso se llama rectocólico. Este es mi reflejo rectocólico. Rectocólico. Ese es un reflejo. Ahora tenemos otro. Ahora sí, hablar del gastrocólico. Quiere decir que cuando el estómago se encuentra completamente distendido y lleno, cuando está lleno, viajan fibras simpáticas a centros simpáticos para que lleguen respuestas parasimpáticas. Las respuestas parasimpáticas no solo van a llegar al estómago, van a llegar al colon y van a producir lo mismo que el reflejo rectocólico. Van a producir e inducir a la evacuación del colon. Entonces, cuando el estómago está lleno, lo normal es que se pueda dar un reflejo gastrocólico. Cuando el estómago esté lleno, se mantiene lleno, como en las personas obesas, ¿no? Las personas obesas tienen este reflejo de evacuación del colon con el reflejo gastrocólico aumentado. Lo mismo, hay el reflejo enterogástrico. ¿Qué quiere decir el enterogástrico? Cuando el estómago vacía su contenido, el enterogástrico, cuando el estómago vacía su contenido al duodeno, viene este reflejo. El duodeno le dice al centro superior, oye, ya no mandes, pues ya aquí ya estamos trabajando demasiado, ya nos estamos con la secreción pancreática, la secreción biliar, y ocurre el reflejo enterogástrico. ¿Para qué? Para inhibir la motilidad y la secreción gástrica. El parasimpático entonces dirá, pucha, a ver, no, lo detendré al estómago, el duodeno se ha quejado. El duodeno con el reflejo enterogástrico se está quejando, le estamos mandando muy seguido el alimento. Entonces vamos a parar la maquinaria y vamos a inhibir la motilidad y la misma secreción gástrica. ¿Bien? Existe otra característica dentro de lo que representa también el colon, porque está el reflejo colon ileal o cólico ileal, así mejor dicho, cólico ileal. ¿Qué es el reflejo cólico ileal?
Igual que el duodeno, el ciego se queja también. Y dice, el ciego le manda con señales simpáticas y le dice a los simpáticos, hombre, ya dejen de comer, aquí está pasando, está donde viene del ilion a cada rato y no hay un periodo de relajación acá en el intestino grueso. Entonces, el reflejo coloileal dice, bueno, el parasimpático le mandará señales al ilion y le dirá, no, a ver, vamos a detenernos un momento, paremos la máquina, un ratito porque el ciego se está quejando. Entonces, ahí está el reflejo coloileal. Estos reflejos, ojo, están originados en las paredes de las diferentes vísceras y lo que están dirigiéndose es al tronco encefálico o a las porciones de control medular. ¿Por qué? Porque mucho de lo que es el sistema medular, las astas intermediolaterales que gobiernan la parte del simpático y lo otro que van a ir a ascender con los núcleos parasimpáticos tanto en la porción del tallo encefálico como en la parte del hipotálamo, ¿no? ¿Recuerdan la parte del hipotálamo? Para mandar esa información parasimpática y causar la inhibición, ¿no? Inhibición de esto que representa los distintos reflejos para la motricidad, así como el gastrocólico, enterogástrico, coloileal y rectocólico, que creo que no lo señala Guyton, pero es bueno aprender. Muy bien, no solamente vamos a tener ese mecanismo de regulación intestinal vía nerviosa, que ya lo estamos analizando toda la parte nerviosa. Vamos a tener un control hormonal de la secreción. Y para este control hormonal, distintas hormonas se están liberando en distintas partes de la secreción intestinal. Entonces, nosotros vamos a señalar aquí esto que le falta, que dice lugar de dicha secreción. La gastrina, por ejemplo, hormona que es secretada en el duodeno, en el antro, en las células G del antro del estómago, ¿no? ¿Recuerdan el antro pilórico? Entonces, duodeno, antro pilórico, en las células G, y el yeyuno, son los tres segmentos que producen gastrina. ¿Qué produce esta gastrina? Va a producir la estimulación de secreción de ácido gástrico y va a permitir el crecimiento mucoso. Entonces, la gastrina liberada en el duodeno, en el yeyuno, en el antro pilórico, lo que está haciendo es estimular un ciclo de secreción a nivel del estómago. Ustedes saben ya, en estómago se va a producir la secreción del ácido clorhídrico. Y justamente algo que constantemente hace el aparato digestivo es la reproducción celular. Y esa reproducción celular incluye pues el crecimiento mucoso, ¿no? Entonces ustedes han comido ya comida transgresiva, lo que a veces hacen es dañar la mucosa intestinal. Gracias a su gastrina hay un crecimiento mucoso, estimula la parte de las membranas basales en este epitelio y produce esa reproducción. ¿Qué estimula la liberación de gastrina? Que haya proteínas en la dieta. La distensión después de haber ingerido bastantes alimentos y las características de, eso ya menciona proteínas, la cantidad de proteínas. Entonces, después de que coman una parrilla, van a tener liberación de gastrina. Y después de que han comido bastante, van a tener liberación de gastrina. ¿Para qué? A raíz de la distensión. Si han comido bastante, necesitarán pues mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para favorecer a la digestión. Muy bien, tenemos otra que es la colecistocinina. Esta ya la han visto en anatomía, ¿no? ¿Recuerdan la colecistocinina? Es secretada en el duodeno. Las células se llaman las células I del duodeno y también en la parte de yeyuno y en la parte del ilio. Generalmente en duodeno, ¿no? ¿Recuerdan la anatomía también? ¿Qué hace la colecistocinina? Contracción de la vesícula biliar. Para eso hemos hablado de la colecistocinina en anatomía, ¿no? Es la que va a producir la contracción de la vesícula biliar y el vaciamiento de la bilis. No se olviden que la vesícula biliar
solo es un órgano que almacena la bilis. Quien produce la bilis es el hígado. Aquí está el conducto hepático común, conducto cístico, y están formando el colédoco para el recuerdo anatómico. Entonces está produciendo esta contracción de la vesícula y está produciendo secreción también de las enzimas pancreáticas. Entonces ya saben que el colédoco se une con el conducto pancreático principal. ¿Y qué mejor? La colecistocinina no solo va a estar permitiendo el vaciamiento de la vesícula biliar, sino la secreción del páncreas, la secreción del jugo pancreático, y con ella las enzimas pancreáticas, también el bicarbonato pancreático que viene dentro del jugo pancreático. Bien, hay un crecimiento de las células pancreáticas de orden exócrino, gracias a la colecistocinina. Así como la gastrina estimula el crecimiento mucoso, la colecistocinina estimula el crecimiento del páncreas exócrino. No, nada tiene que ver con las células alfa, nada tiene que ver con las células beta, que son la parte endocrina del páncreas, productoras de insulina y glucagón, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Y otra cosa de la colecistocinina muy importante es que inhibe el vaciamiento gástrico. Es otra de las que dice, pero de manera hormonal. Una era el reflejo enterogástrico, pero otro va a ser la colecistocinina, que va a inhibir el vaciamiento gástrico. Va a decir igual el duodeno que está por las células I, va a decir, no, pues hombre, ya no mande más del estómago si aquí estamos saturados en el duodeno de trabajo. Entonces la misma colecistocinina y el reflejo serán parte de esta situación. ¿Qué alimentos producen liberación de colecistocinina? Proteínas, grasas y ácidos. Ustedes consumen ácido carbónico, ¿no? Gaseosas, los que toman bastante gaseosa, ahí está, pues, están ingiriendo ácidos. Aquellos que ingieren grasa, la carne de corderito, ¿no? Hay que dejar de ladito. La carne de cerdo no la podemos dejar particularmente, pero hay que comerla como yo, una vez al mes o una vez cada 3 meses, ¿no? Dentro de lo que se requiere para la dieta. Vamos con otra hormona, es la secretina. La secretina es estimulada o es producida por las células S. Estas son las células I, esta correspondía a células G, la gastrina, G de gastrina, I de colecistocinina, las células S. Las células S que también están en el duodeno, que también están en yeyuno y que también están en el hígado. ¿Qué hace la secretina? Permite la secreción también de jugo pancreático, pero a preferencia. Aumenta la secreción de bicarbonato dentro de este jugo pancreático, aumenta la secreción del mismo bicarbonato, pero dentro el líquido o el jugo biliar, ¿no? Entonces, una de las características de la secretina, a nivel de páncreas, estará estimulando la secreción de bicarbonato. A nivel de la bilis, también estimula que exista más bicarbonato en la porción biliar. Y lo mismo que hacía la colecistocinina, también estimula el crecimiento celular del páncreas exócrino. Tantas hormonas para estimular la parte exócrina y ninguna para la endocrina, que tenemos que usar células madre, ¿no? Para estimular que se secrete insulina, por favorcito, le tenemos que rogar al páncreas. Bien, ¿qué sustancias producen la estimulación de secretina? Aquí están los ácidos y las grasas también dentro de la alimentación para estimular esta hormona.